la capacidad, ah, la capacidad que tiene, pues, BioWell superó mis expectativas, ¿no? Ya ustedes ven esos informes tan elaborados con una cantidad de datos, bueno, muy ricos en los cuales poder analizar, cruzar, sentarse a investigar. Y bueno, es un camino lindísimo, ¿no? Me trae para acá, pues, todo este interés en la psicología de fronteras, ¿no? Yo siento que aquí estamos todos, somos un poco como profesionales de frontera, buscando, ¿no? En esas fronteras unir nuestros conocimientos con otras ciencias, la ciencia con la espiritualidad, pues la energía con la psicología o la parte física, y estamos haciendo un grandísimo trabajo, por lo cual este tipo de reuniones, pues, son fundamentales para que compartamos toda nuestra experiencia y podamos enriquecer todavía más el campo científico en esta área más integral, ¿no? Una visión integral del ser humano. Y bueno, me trae pues el tema de la música, porque empecé de chiquitica a tocar el violonchelo, después de grande ya con la psicología, un poco después también con la física, y llegué a un punto en donde no entendía por qué había hecho cosas tan distantes, y en vez llegó un punto de la carrera en donde dije, "Ah, no, pero es que si todo al final se conjuga, ¿no? O sea, hay muchas cosas aquí en común, y una de ellas es, pues, la pasión que empecé a desarrollar en relación a la terapia del sonido, que tiene física, tiene psicología, tiene música, y bueno, fue así como un descubrimiento muy lindo. Eso me llevó a generar algunas pistas, junto con músicos profesionales, grabaciones en estudio, ingenieros de audio, pistas de sonido para la armonización de chakras y meridianos. Eso fue un trabajo experimental muy lindo, todavía en construcción, y claro, lo que lleva a poder generar estas pistas ha sido como una gran investigación de, bueno, vamos a recolectar cuáles son esos artículos científicos, esos hallazgos que hayan validado cierto tipo de armonías, ritmos, ondas binaurales, tonalidades, sonidos de la naturaleza, que se sepa que en esos hallazgos pues hayan contribuido con equilibrar algunos de los procesos emocionales, mentales o corporales. Y empecé como a armar ese rompecabezas, en donde, bueno, a ver, esta onda binaural, según lo que hace o el tipo de efecto que genera, pues vamos a asociarla a este chakra, este otro chakra. Y así después, una vez teniendo como esas recetas, digamos de esa forma, pues generar una composición, una narrativa musical que pudiese acompañar eso que los hallazgos científicos pues daban por bueno, digamos así. Claro, una vez que ya uno hace eso y empieza también en la práctica clínica a compartirlo con los pacientes, pues nos quedaba, oh, vale, esto hay que validarlo porque ya sabemos, ¿no? Tenemos que tener ese rigor científico para entender que lo que estamos haciendo verdaderamente está provocando el efecto que queremos generar. Entonces, bueno, allí llega el BioWell, y no solamente el BioWell, sino también otros aparatos que hoy les quería también compartir, la experiencia de mezclar también tecnología con el BioWell para obtener información todavía más rica, como el HeartMath, no sé si lo conocen, que mide variabilidad cardíaca, y también empiezo a cruzar datos con el electrocefalograma para el neurofeedback, una marca que se llama Emotiv, eh, que también empieza a ser como bastante interesante como, bueno, correlación de datos para entender verdaderamente el efecto, en este caso sonoro, de la estimulación sonora en la persona, ¿no? Y bueno, llego al BioWell, en donde perfectamente se hace un análisis estupendo del antes y del después, que es lo que le queremos compartir hoy, de una sesión de terapia del sonido. En este caso, utilizando la pista de armonización de chakras, que he denominado Aural 21, porque dura 21 minutos.
Y pues traigo para que compartamos juntos un estudio de caso, cruzado también esta información, cruzando también esta información con el HEARTMAT, que es el biofeedback de variabilidad cardíaca, que para quien no lo conozca, lo que se mide en la variabilidad cardíaca es no tanto la frecuencia cardíaca, a pesar de que es un aparato que también mide la cantidad de latidos por minuto, eso es frecuencia cardíaca, sino también se concentra en hacer una medida de la variabilidad cardíaca. Eso, traducido, prácticamente lo que nos indica es el tiempo que hay entre un latido y otro latido. ¿Okay? Ese tiempo, mientras más regular, esto tiene una bibliografía científica también bastante grande, de muchos años, más de 40 años. Mientras más regular es ese tiempo entre un latido y otro, pues mayor coherencia cardíaca, mayor variabilidad cardíaca, pues mejor es el estado del individuo en cuanto a relajación, concentración, manejo de la ansiedad, sueño, etcétera, ¿no? Entonces, interesante, pues, tener esa medida también de ese estado, pues, físico, mental y emocional de coherencia cardíaca, que también, pues, se relaciona mucho, no solamente con el BioWell, a través de, por cierto, bibliografía también, artículos científicos generados hasta por el doctor Korotkov en la página web también de BioWell pueden encontrar en las publicaciones algunos artículos científicos en donde correlacionan la variabilidad cardíaca con los resultados del BioWell. Muy interesantes, por cierto. Si, si les parece bien, también les puedo dejar el link o Paul también, el link directamente al, si puedes, porfis. De esa página que les aconsejo dentro de la web del BioWell España, en donde directamente pues van a las publicaciones y pueden pues tener bastante información interesante sobre pues los hallazgos científicos que se han generado con el BioWell y depende del tipo de terapia que hace cada uno de ustedes, pueden encontrar también información valiosa para aplicarlo en su ámbito pues de estudio, ¿sí? Muy bien, ¿alguna pregunta hasta ahora? Ahí está, publicaciones. Genial. ¿Cómo vamos? Parece que bien. Excelente. Yo les traje también una presentación. Si se animan, pues podemos compartirla. Eso, muy bien, interesante. Gracias, Patricia. Vale. Sí, vamos a compartir entonces pantalla. A ver si podemos compartir esto un poco mejor. Em, ¿Qué tal visualizan la pantalla? ¿Todos? Sí, bien. Excelente. Por favor, cualquier pregunta, acotación, comentario, todo lo que quieran compartir, mejor para hacer esto también una charla más constructiva, ¿ok? Entre todos. Dudas, no garantizo que pueda responder todas las dudas, ¿eh? Hay que ser humildes, pero seguramente pueden ser también motivos para investigar, para hacernos preguntas, bueno, para ir más allá, ¿no? Venga. Vale, sabemos que nuestro cuerpo es un campo, son vibraciones, nuestros procesos. El ser humano es el estudio de la psicología, el estudio de los procesos humanos, estas vibraciones corporales que no son objetos y no podemos tocar, sino son vibraciones que generan una condición energética desde un punto de vista de nuestros procesos mentales, nuestros procesos emocionales, el funcionamiento también de nuestros órganos. Y bueno, eso genera un campo, nuestro biocampo, a través del cual está como muy estudiado que este cuerpo, nosotros, pues este biocampo representa un sistema abierto
en el cual se intercambia energía, energía que tiene información y bueno, por supuesto que materia, y a través de esa materia, pues como alimentos, por ejemplo, bueno, cualquier interacción también física a través de nuestros sentidos, pues se traduce en señales bioeléctricas y nuestro sistema nervioso pues lo traduce y estamos en constante interacción. Por eso somos un sistema que intercambia, esa palabra intercambio habla de interacción y es abierto por ese motivo. Y es interesante porque de esta forma la cualidad de nuestro campo electromagnético, de nuestro biocampo, en función de cómo estamos nosotros manejando esos procesos vibracionales, mentales, emocionales, corporales, qué decisiones estamos tomando, a través de cuál intención nosotros estamos accionando y cómo nos estamos también relacionando con nuestro mundo exterior, incluyendo también el campo de otras personas, pues determina cualidades energéticas en que pues o nos van a favorecer o van a ser útiles o no tan útiles. Y ahora utilizo como este principio de utilidad eh, para no caer en este tema ético de lo bueno, lo malo, lo bonito, lo feo, el deber ser, ¿no? O sea, vamos un poco como más allá de patrones sociales que nos indican, ¿no? El deber ser, ¿no? Lo que está bueno, lo que está malo, sino si pensamos en energía, tenemos que agarrar todo eso, ¿no? Y ponerlo a la basura o quemarlo, como Don Quijote de la Mancha para atrás con la hoguera y quedarnos con un principio de utilidad energética, ¿sí? En donde lo que me aporta energía, lo que hace que mi biocampo se fortalezca, es, digamos, lo que va a ser beneficioso para mí, ¿ok? Bueno, el ser humano es un sistema abierto que intercambia energía e información con el entorno en cada instante. Esta es una cita de Korotkov. Déjame colocar la barrita por aquí para que no me moleste. Y bueno, esta es otra cita también. El organismo humano es un sistema abierto conectado a la Tierra, al Sol y al universo. ¿Mm? Interesante, ¿no? A veces con este principio de individualismo estamos ahí todos metidos en unas capsulitas. Pero no, por más que queramos, estamos conectados igual. Vale, todos los estímulos en general, pues obviamente van a formar, van a representar un origen, ¿no? O sea, vienen de un origen diferente, los mecánicos, los químicos, los de radiación electromagnética y los térmicos, pues los mecánicos como la vibración, los químicos como los aromas y los sabores, o sea, la radiación electromagnética, la luz, el color, el térmico, el calor, el frío. Y todos estos estímulos, el cuerpo nos los va a interpretar y traducir como señales internas que van a ser moduladas por nuestro sistema nervioso y van a generar esas cualidades distintas en nuestro campo electromagnético, ¿sí? Yo estoy segura que todo esto ustedes están más que conscientes, pero a veces hay que repasar estas cositas que nos ayudan también a recordar el tipo de trabajo que hacemos y la importancia, ¿no? Del por qué estamos haciendo nuestras propuestas terapéuticas de esta forma. Y bueno, aquí en el tema del sonido no es solo esa vibración mecánica, o sea, estos estímulos mecánicos, químicos, etcétera, no solamente van a ser una vibración de ese tipo y ya, sino son energía que en forma coherente, o sea, cuando ese estímulo pues está, digamos, estamos en interacción con ese estímulo y el estímulo es coherente, va a generar patrones de orden interno en nuestro cuerpo. ¿Ok? Entonces, cuando el campo humano está receptivo, un estímulo armónico puede restablecer el equilibrio, aportar energía, reorganizar la información interna del sistema. Así también, por supuesto, los estímulos visuales, los estímulos olfativos, etc. Sencillo, así como existe la contaminación visual y la contaminación sonora, pues también hay estímulos que reorganizan el campo. Igualito. Es el mismo principio. Bueno, aquí les coloco algunos conceptos claves.
que tienen que ver siempre con el tema sonoro. No sé si ustedes han escuchado hablar de la resonancia, de la cimática, del legado de Masaru Emoto. Seguramente sí, ¿verdad? Ahora está muy de moda el tema de la resonancia, ¿eh? Es una palabra que empieza ya en nuestro sentir cotidiano a resonar, valga la redundancia. Vale, la resonancia en física ocurre cuando un sistema vibra con mayor amplitud, o sea, cuando un sistema que vibra con mayor amplitud, pues recibe el otro cuerpo, la frecuencia de ese cuerpo resonante y empieza también a vibrar en sintonía con ese cuerpo, ¿no? Les voy a poner un ejemplo práctico. Si colocamos dos violines uno al lado del otro y sonamos una cuerda del violín, en uno sí y el otro lo dejamos en reposo. Por ejemplo, sonamos con el arco la cuerda La. El otro violín que está en reposo, si nos fijamos muy bien en su cuerda, va a estar resonando también en la cuerda La, sin tocarlo. O sea, esa es la resonancia. No sé si también han visto algunos como experimentos que hacen con metrónomos, en donde todos se empiezan de nuevo a sincronizar después de un ratito. Bueno, eso es el efecto resonancia. En la cotidianidad, a veces estamos hablando con un amigo, con una amiga y tenemos toda nuestra atención volcada, ¿no? A lo que nos está diciendo y un nivel de empatía donde estamos resonando con el otro y a veces se nos pone la piel de gallina, ¿sí? Ese tipo de cosas. Bueno, eso es el efecto de la resonancia. O a veces hay personas en donde vienen muy cargadas o con un campo muy pesado y terminamos de hablar con la persona y ya nos empieza a doler la cabeza. Bueno, eso es resonancia, ¿ok? Bien, de la misma forma, con el mismo concepto, si sabemos cuáles son aquellos estímulos sonoros, visuales, olfativos que generan una resonancia específica, esto es muy bueno porque como es un principio físico, es algo mecánico, si exponemos al cuerpo a ciertos estímulos por resonancia y por cimática también. Cimática es esa ciencia que estudia cómo las ondas sonoras y vibracionales organizan la materia, que hacen como mandalas, seguramente también lo conocen. em, pues podemos generar un efecto deseado beneficioso para la persona. ¿Ok? Bien, hay un grupo musical que les recomiendo que busquen en YouTube que se llama Cymatics, así tal cual, siempre con el principio de cimática, en donde generan sonidos y música con ese efecto cimático, colocando el polvo arriba de la placa de metal y haciendo las figuras geométricas, pero también lo ponen en la batería, en la guitarra, o sea, unen la guitarra con el fuego, la batería con el agua, espectacular. Y de paso la música es muy buena. Vale, las investigaciones de Masaru Emoto, en donde esas palabras y esos son pensamientos y esos sonidos también afectan la estructura molecular del agua, son impresionantes. Por aquí vemos, por ejemplo, cómo la palabra gracias genera una impresionante, ¿no? Las moléculas de agua, cómo se ordenan en un modo armónico, la palabra odio, ¿no? La figura que se genera. Esto es simática, ¿sí? Es impresionante, ¿no? Sí, es una pasada. Yo hice el experimento del arroz. Ay, ¿cómo es el experimento del arroz? Es también de Masaru lo propone en uno de los vídeos y tú lo que haces es cueces arroz, lo pones en dos botes y en uno le pones pegatinas o palabras positivas y en otro negativas. Y aparte lo vas reforzando diariamente con esas palabras. Y lo hicimos yo y una amiga a la vez, ella en su casa y yo en la mía, y el que le decías palabras feas realmente se pudría antes. Qué impresionante, ¿no? Y así como nosotros podemos ejercer también ese efecto en el mundo físico, ¿no? Uno cree que en un pensamiento o una intención está Una allí, ya palabra. Claro, imagínate la modulación. como modula, ¿no? La Está responsabilidad del vocabulario. Wow. el verbo, la palabra. ¡Wow! ¡Qué poder!
Y eso también son estímulos, ¿no? Porque a nivel de, al pronunciar una palabra ya hay un sonido. Y ese sonido con una intención, con una tonalidad, con una frecuencia, está Una ya emoción. generando un efecto en el ambiente, en el Exacto. otro, en el mundo físico. Bueno, estupendo. Apasionante, ¿verdad? Vale, les invito, no quisiera como que nos pusiésemos muy teóricos, pero igualmente me pareció importante porque estuve releyendo ese link que les mandó Paul en la página de BioWell en las publicaciones y fui detenidamente a revisar aquellas publicaciones que tenían que ver con el campo energético y justamente el impacto en el agua. Y también hay estudios, ¿no? Realizados con BioWell, me pareció pertinente pues colocarlos aquí. Los encuentran todo esto en la página web, ahí en el link que les mandamos, ¿ok? La música como estímulo acústico estructurado puede, o sea, la hipótesis, ¿no? En la que estamos conversando, puede modificar patrones energéticos en el cuerpo humano y en los sistemas vivos como el agua, actuando como mediador bioinformacional. Y ahí están las referencias de Gibson, que observó que el uso de la música de meditación, una composición original de él, durante las sesiones clínicas induce un incremento en la simetría de los campos electromagnéticos medidos con el GDB en pacientes y se sugirió una correlación entre armonía musical y coherencia bioenergética. Está la maravilla. El efecto del sonido en la estructuración del agua, que ya vimos. También este estudio muestra una exposición del agua a distintos estilos musicales, ¿no? Esto es súper lindo también. La clásica, la vocal, la religiosa, el rock, el metal. Y afecta significativamente la organización estructural. Detectada también con el dispositivo del BioWell de agua, el sensor de agua, que yo no lo tengo, que ya me dio una curiosidad y lo quiero tener. Pues el metal desestructura muchísimo el campo y lo probaron también con los estudios de Masaru Emoto. Ajá, ahí está mi hija tocando bajo en una banda de metal. Bueno, habría que empezar Ya. a contarle más cosas, ¿no? Le voy a poner música clásica cuando llegue del concierto. Exacto, ay, para compensar. Para compensar algo allí. Vale, vale, nos cuentas un poquito del BioWell del agua, que a mí después de esto me dio una curiosidad y tampoco como no lo Pues la conozco. sonda de agua, bueno, sabéis que es para comparar un líquido antes y después de ser intervenido y además es que sirve para jugar, que es muy chulo. Más allá de todo lo que se puede investigar, ¿no? De cómo podemos informar el agua a través, por ejemplo, de Biocore, ¿no? Y medirlo antes y después, es que además te puedes poner a hacer experimentos ya, a jugar un poco con el biocampo y como cuando, yo recuerdo la primera vez que lo tuve en mi casa, claro, porque dices, por ignorancia y desconfianza, ¿no? Dices, bueno, voy a ponerlo en el agua y voy a acercar las manos, vamos a proyectar el campo a ver si conseguimos aumentar el número de fotones. Y claro, te ponías ahí y wow, veías las gráficas, cómo se movían y digo, ¿y si pongo un foco? y, yo, ¿y si le pongo un foco cerca? Y yo me fui ahí con mi lamparita, la enchufé, le puse el foco y oye, no se movía, con lo cual dije, vale, vale, entonces esto ya es otra cosa. Se pueden hacer, fíjate, hay técnicos de salud ambiental que hacen incluso estudios de ambiente con el agua, en vez de solo con el Sputnik, por ejemplo, ¿no? Imaginaos lo importante que es el agua, la información que recoge el agua y cómo la podemos medir. O sea, lo ponen en un espacio, miden el agua, dejan con el agua midiendo el suficiente tiempo para que se cargue de lo que hay en el ambiente y pueden medirlo. Wow, wow. Imagina. Sí, ya, cada vez que nos tomemos un vaso de agua, vamos a, por favor, ponernos así Oiga, antes de tomar cualquier cosa. hubo una etapa que lo empezamos a hacer con Vero también, Sí, pero claro, ya se te termina olvidando todos los días darle las gracias al agua y decirle lo que tiene que hacer, ¿no? Pero, ya. jope, sí te das cuenta que tiene un efecto real. Real. Pues, por favor, después de este encuentro, vamos todos a darle intención al agua. Vamos a hacer experimentos. Bueno, la música, la meditación, el yoga, pues como práctica también de bienestar integral, no solo afecta la experiencia subjetiva, sino modulan cuantificablemente el campo energético humano. Eso está ya medido.
Les coloco también por aquí otros estudios de meditación y yoga. Si quieren, si les parece bien, les pregunto y si quieren esta presentación, no tengo ningún problema en dárselas, ¿ok? Con Sí, mucho pues gusto. mira, sí, pues entonces lo pongo aquí en el grupo, ¿vale? Vale, estupendo, Ya genial. lo tenemos hecho. Para que también después de repente vean estos artículos también que hablan. Aquí, por ejemplo, les coloqué algunos de esos artículos que están haciendo una correlación entre el campo, en nuestro biocampo y las mediciones de BioWell con el HRV, que eso quiere decir la variabilidad cardíaca, ¿ok? Que les comentaba antes. Ya lo tenéis en el chat para Eso. descargarlo. Muy bien. Las emociones positivas y los estados de conciencia elevados, pues entonces aumentan nuestra coherencia energética, mientras que el estrés y las emociones disonantes la reducen. Bueno, entonces, por ende, las tecnologías como BioWell y variabilidad cardíaca, como el GERMAT, actúan en forma complementaria, ofreciendo una visión integral de la salud energética. Yo digo esto, pero de repente ustedes también utilizan otras tecnologías, ¿sí? Y lo interesante en esto es que puedan empezar, que podamos, porque yo también estoy en esa búsqueda como ustedes, que podamos empezar a correlacionar datos y darnos cuenta de pues, estas tecnologías que adquirimos, como van recogiendo información que podemos ir como un rompecabezas armando para tener una visión más global del ser humano, pero también una respuesta mucho más personalizada para nuestros clientes, ¿ok? Bien, les voy a pasar. Esto es un poco lo que les había explicado antes de todo ese tema en el cual estuve recolectando mucha información de artículos científicos para entender cuáles estímulos sonoros, visuales y olfativos pues van a ayudar a restablecer nuestros procesos vibracionales, afectivos, corporales y emocionales. Y de allí derivando, pues, a el ir, es un método deductivo porque vamos de la teoría a el dato, ¿sí? Derivando entonces, ir combinando recetas, les llamo recetas porque es un poco como una metáfora para explicar, ¿no? Lo que estoy construyendo de cada uno de los chakras, pero por asociación. Claro, después de esto lo que tenemos es que investigar a ver si esas pistas que estamos generando, pues están generando verdaderamente el efecto que queremos, ¿sí? De eso se trata. Bien. Em, Esto, pues, importante porque en el BioWell, el tipo de datos, ¿no? Que me parecen muy relevantes como para el análisis en estas investigaciones y todo este camino, ¿no? Que va a ser largo de ir correlacionando datos. Es, bueno, por supuesto, ya lo sabemos, el nivel de energía total, la vitalidad del sistema, la simetría del campo entre el hemisferio izquierdo y derecho, el equilibrio energético de órganos y sistemas, la alineación y la amplitud de los chakras, porque un tema es cuánto está alineado el chakra a su eje central, pero también la amplitud, si el chakra está con mucha energía o poca energía, que depende del caso y de las características de nuestro cliente, pues puede ser visto de manera positiva o desventajosa, depende de la situación en la que se encuentre, ¿sí? Y bueno, Exacto. la distribución funcional del estrés, aquellas áreas en las cuales está en exceso o déficit, son como los parámetros que, desde mi punto de vista, son importantes considerar. Entonces, en esos indicadores de energía general, alineación de chakras, coherencia y estrés, así, a grosso modo, antes de la cápsula, la energía general se encuentra dispersa, baja, y después hay un aumento, hay una regularidad también en ese biocampo, y se ve en esa figura en donde vemos, pues, como alrededor de la silueta de la persona,
si ese campo tiene picos, tiene vacíos, y después es como más regular esa aureola, ¿no? Allí es donde lo notamos también a ojo, pero por supuesto está todo el tema de datos que arroja el instrumento. La alineación de chakras, que al principio tiende a ser más irregular y después termina con mayor verticalidad. Y la coherencia más fragmentada e integrada, el estrés alto o una reducción significativa. Son algunos de los datos en que les aconsejo que estén como atentos también en el análisis, en el caso pues, de mi experiencia con la estimulación sonora. Les voy a presentar un caso para que lo veamos juntos, ¿sí? Em, con algunos de los captures del software de BioWell. Porfa, si cualquier pregunta o comentario, siempre, ¿eh? O sea, levanten la manito o siéntense libres de abrir el micrófono y vayamos comentando. Esta es un cliente de 41 años, reporta cansancio general, sobrecarga mental, dificultad para relajarse, es músico profesional, pero está todo el día sometido a altos niveles de exposición sensorial. Está como muy sobrecargado de estimulación, ¿ok? Em, Se le propone una estimulación sonora vibracional con esta pista que les comentaba, una de las que más he validado a lo largo de los años, desde el 2019 para acá, una pista del 21 minutos, esa que les comentaba que se llama Aura el 21, que está hecha para la alineación de chakras, y bueno, tiene el registro de propiedad intelectual también en España. Es la que más he utilizado, por eso se les coloco aquí también em, la experiencia con esta pista. Les quería comentar que también les he traído, ya va, vamos a ver un segundo aquí para mostrarles algo más. Les he traído esto, les he traído mi protocolo que uso para la evaluación del impacto de la terapia del sonido con BioWell. Esto, si quieren, también se los puedo compartir. No sé qué dicen, a ver, ¿qué les parece? Em, He generado un pequeño protocolo como para que mantengamos ese rigor científico importante en nuestra práctica con el uso del aparato, porque una recolección consciente, ética y rigurosa de datos les va a consentir que de repente un poquito más allá en el tiempo puedan generar alguna evidencia científica, algún artículo científico, una contribución de este tipo para nuestra comunidad, seguramente pues va a ser muy beneficioso para todos, ¿ok? Que ustedes comparten también sus hallazgos. Para este modelito que les traigo por aquí, pues utilicé el manual de uso del BioWell, a estos estudios que les digo que tienen allí en el link, que también exponen los estudios científicos, sus protocolos, por lo cual estuve leyendo varios, los de Korotkov y algunos colaboradores, como para entender cuáles son esos parámetros importantes que tener en consideración para la aplicación rigurosa del BioWell. Y, y algunos principios generales de ética en investigaciones no invasivas, ¿ok? Les recuerdo que eso está también en el manual, en línea general, para generar un buen dato que vayamos a utilizar después para esta finalidad de investigación. Personas mayores de 18 años, sin distinción de género, cultura, profesión, disposición voluntaria para participar, con firma del consentimiento informado. Esto también es importantísimo por el tema de protección de datos, sobre todo aquí en Europa, se ponen muy rígidos y estamos tomando datos de la persona que son del cuerpo, ¿sí? Por lo cual hay todavía mayor rigidez en ese tipo de datos porque pues son datos sensibles, ¿sí? Que también les traigo mi protocolito de protección de datos que me generó
el bufete de abogados que se especializa en eso, para que también lo tengan a la mano y lo puedan pues colocar con sus datos y listo. Voy compartiendo las dos cosas, Vero. Sí, por supuesto, si las personas están de acuerdo y les parece bien, pues con mucho gusto. Entonces, el consentimiento informado ya se los enseño, ¿ok? Capacidad de mantener una posición sentada tranquila durante al menos 10 minutos, ausencia de estrés agudo, fiebre, enfermedad infecciosa activa o un estado emocional alterado extremo al momento de la medición, no haber consumido alcohol, cafeína o estimulantes de cualquier tipo al menos 4 horas antes de la medición. Y los criterios de exclusión, pues embarazo confirmado, presencia de marcapasos, implantes electrónicos, otros dispositivos electromédicos activos, heridas abiertas, quemaduras, infecciones sensibles o dermatitis activas en los dedos, condiciones médicas que limiten el uso de las manos, artritis, espasticidad, temblor patológico, etcétera. Eso no quiere decir que ustedes no puedan aplicar el BioWell si un paciente o una cliente quiere y necesita, ¿sí? Esto es en el caso en que ustedes quieren generar una data que les pueda servir para, pues, plasmar en manera formal un hallazgo científico, ¿ok? Venga. Diagnóstico reciente de enfermedad grave o aguda, como por ejemplo infarto, crisis epiléptica. Si usan, pues, sustancias psicotrópicas tampoco, psicoactivas o sedantes, hipersensibilidad al contacto eléctrico, participación en otros estudios energéticos o terapias intensivas en las 24 horas previas a la medición y algún estado emocional de alta reactividad o disociación, por ejemplo, un ataque de pánico, un delirio, una crisis emocional activa. Ok. Recuerden también que el espacio, el entorno experimental es muy importante, un espacio cerrado, sin fuentes de campo electromagnético fuerte, evitar que tenga wifi cerca o teléfonos activos. La luz es importante que sea tenue o indirecta, una temperatura estable, siempre, por supuesto, ya lo saben, como tener bien calibrado el aparato, ¿sí? O ir probando también esa calibración durante una persona u otra, ¿no? Que les llegue un aislamiento acústico o ambiente neutro antes de la sesión, instrucciones claras de silencio y reposo previos a la medición. En línea general, yo hago una aplicación basal de adaptación, de explicación, de que la persona se ponga en interacción también con el ambiente, de que esté tranquilo, de que se calme porque acaba de llegar y bueno, una charlita inicial, un pretest, que es una primera medición con el BioWell, los 10 deditos completo, de 3 a 5 minutos más o menos es la duración que uno pues nos toma para hacer toda la medición, la intervención en este caso que es la terapia del sonido como tal y después un post-test, una segunda medición, ¿ok? Idéntica igualita a la primera. Ahí está el antes y el después, tiempo cero, tiempo uno. Y yo a veces aplico algunas encuestas subjetivas. Si hay aquí también psicólogos, colegas, también se pueden aplicar algunos test psicológicos. Un poco como para tener una otra medida, en este caso puede ser cualitativa, de su impresión, ¿no? Del después de la estimulación o la terapia. Esto, yo coloco aquí terapia del sonido, pero en realidad aquí ustedes pueden hacer la terapia que ustedes tengan, ¿sí? O sea, aquí pueden sustituir esto, este protocolito, y no necesariamente que sea burda terapia del sonido, sino con lo que ustedes hagan, ¿ok? Vale, muy bien. Aquí también les puse el tipo de parámetro y los parámetros claves en los cuales puedan comparar en línea general, según los datos del BioWell, la energía total o el nivel de estrés, el balance del parasimpático en simpático, la forma del campo energético, la coherencia energética, la energía por órganos y la variabilidad cardíaca también se las agregué. Un poco, esto es como una chuleta. Para que así, a vuelo de pájaro, ¿se entiende vuelo de pájaro? Ok. Ya veamos y podemos hacer un análisis a ojo veloz
Y si lo se requiere, pues también darle alguna interpretación ya a la persona que hizo el estudio. ¿Ok? Vale, lo otro que les estoy dejando es esta autorización, si quieren hacerla ver por algún abogado, por supuesto. Yo sí les digo que esta está ya con el filtro de este buffet, ¿ok? Pero, no sé, uno en estas cosas tiene que ser muy prudente. Si quieren también, digan, bueno, a los suyos de confianza, ¿esto está bien o esto hay que agregar algo más? Y bueno, y si descubren que nos falta algo aquí en esta autorización, por favor, compártanlo, que es de utilidad para todos, ¿sí? Están los datos del usuario, aquí van a poner los datos de ustedes, ¿ok? Al terapeuta aquí va el dato del terapeuta, ustedes, esto es de la persona. Estos datos están por el reglamento tal, y aquí viene la cosa importante. Las categorías de los datos que están sujetos al tratamiento se concretarán en nombre, apellido, y aquí viene lo bueno. Datos recogidos de cuestionarios de evaluación, parámetros fisiológicos entre paréntesis. Aquí está lo importante. Parámetros bioelectrográficos del campo energético corporal obtenidos mediante descarga de gas. Aquí está el BioWell. Y lo que ustedes utilicen, que recoja datos fisiológicos o neurológicos, variabilidad cardíaca, frecuencias cerebrales, respiración, tensión muscular, si utilizan también un EMG, temperatura ferisférica, respuesta galvánica cutánea, que es el GSR, y bueno, los cuestionarios de satisfacción. Vale, lo hacen firmar y están listos. ¿Alguna preguntita hasta ahora? Lo que están poniendo en el chat lo estamos respondiendo. De momento Ah, ya no puedes lo estoy seguir. viendo. ¿Qué dicen? Hablan de si el reglamento sirve para España. Es hecho en España. Es hecho, este bufete de abogados que se especializa en protección de datos está en España. Es por la ley española. Yo ahorita en este momento me encuentro colegiada en Italia y los he llamado porque les tengo mucha confianza y me dicen, es igual, Italia y España en Europa es igual, se rige la misma normativa. ¿Ok? Así que les puede servir. También si se encuentran en otro lugar de la Comunidad Europea. Se rigen por el mismo reglamento. Vale. Ok, vamos a revisar entonces, para también ir finalizando, este antes y después. Aquí, Vanessa, cualquier cosita, por favor, también me ayudas, que ustedes son los expertos, Paul, por favor. Y cualquiera que quiera hacer un comentario, ¿no? Este antes y después de este clientito ante la estimulación sonora del Aural 21. Este Aural de 21 minutos, este audio de 21 minutos que les comento que tiene la finalidad de alineación de chakras. Vale, vemos cosas positivas, por ejemplo, una reducción del estrés evidente. La línea anaranjada es antes, la moradita después, ¿sí? Los niveles de energía, Bravo, no hay bravo. una diferencia tan Super significativa. resultado. ¿Qué dice Bravo. Paul? Perdón. Super resultado, especialmente el estrés, es muy raro de verlo en la zona baja. Sí, Es la quedan en zona la zona de los amarillita yogis, ¿sabes? Es la zona de los gran meditadores o bueno, de relajación muy, muy profunda. Entonces, de relajación profunda. súper, bravo. Bien, y de hecho cambia de colores, ¿verdad? Porque primero tampoco es que estaba tan mal, porque estaba a niveles óptimos, pero baja a un nivel bajo, o sea que se relajó bastante de manera significativa. Ujú. Los niveles de energía bajan un poco, aunque yo los leería como algo que no es tan significativo, ¿vale? Sobre todo porque se Bueno, ve en la zona verdecita, ¿no? si puedo intervenir, Sí, por favor. lo más cerca de 50 lo mejor. Ujú. Ah, Exacto. Entonces entonces, a 58 nos acercamos un poco de un exceso, ¿sabes? mejor. Ah, En mira, este ¿ves? caso se acerca de la zona óptima, entonces está bueno, está Ah, bueno. mira, qué bien. Interesante eso, porque yo al verlo en el verde hubiese, vale, ya está óptimo los dos, no es, pero sí es verdad que Y está el en la gran C58 y mayoría, queriendo llegar al aumentado, ¿no? en la gran mayoría de los casos, si hay un bajón, una bajada de estrés, hay también una bajada de energía. De acuerdo.
pero en este caso la bajada de energía es acercarse al óptimo, entonces es un resultado ideal. Estupendo, estupendo. También la energía de desequilibrio promedio, que estaba desbalanceado hacia el derecho, ha bajado un poco. Estábamos en el medio casi alto, pasando de renglón casi a alto, todavía le faltaba un poquito, pero sí hubo una disminución también, a pesar de que nos encontramos igualmente en un desequilibrio medio, hay una disminución de 2,9 a 1,68. Ahí hubiese sido ideal también incorporar la gráfica de cantidad de órganos en desequilibrio, que es ahí el punto Ah, donde vemos, terminamos de cerciorarnos de que ha habido un buen impacto terapéutico. Si baja el número de órganos. así baja el número de órganos. Y De acuerdo, corresponde a la cantidad de barras ¿cierto? que se ven en el histograma equilibrio. Sí. Pero si baja el desequilibrio promedio, otra vez en la gran mayoría de los casos baja también la cantidad de sectores, órganos en desequilibrio. Claro, claro. Entonces, es muy probable que allí, que lamentablemente no lo he colocado acá, pero es muy probable, por lo que está diciendo Paul, que se haya visto una disminución de cantidad de órganos en equilibrio, por esta misma lógica, ¿no? Sí. Sí, es muy, muy probable que también ha bajado la cantidad de sectores. Muy probable. ¿Qué has dicho? Que no te he sentido, disculpa. Disculpa, es muy probable que también ha bajado la cantidad de sectores en desequilibrio. Ah, de acuerdo, exacto. Sí. Sí. Recuerden que ese análisis comparativo ustedes pueden extraerlo del software. Aquí había hecho ya algo. Y pues les genero un Excel con todos los parámetros, ¿ok? ¿Eh? Eso también les puede ayudar a después hacer un análisis un poquito más minucioso, ¿ok? Mm. Vale, ¿por qué no me pasa la página? Aquí está. Verónica, Sí. en el informe que acabas de poner aparece el número de órganos en Ah, desequilibrio vamos a antes y revisar. después. O sea, puedes mirarlo ahí. Aquí. Balance, estrés, energía, desequilibrio de órganos. 3,5. Ahora tengo la duda de cuál es el orden aquí. Cuenta de órganos en desequilibrio sale 0. No había órganos en No desequilibrio. había órganos en el Eso, mire que desequilibrio. es bien raro. También Una puede haber iluminada. sido el pasar de un Excel a un Word, ¿eh? Yo creo que estas Eh, tablitas es mejor conservarlas en el Excel. Vale, que igual algo Se ha movido. se ha movido. Vale, vale. Esto es la misma que acabas de Y enseñar. también tengo la duda de que estemos hablando del mismo caso. No, pero fíjate, no porque fíjate la energía. El primero sale 58,06 Ah, no es y el el otro mismo caso. 50,08. No, no es Sí. lo mismo, no es lo No, No es mismo. lo no es el mismo. mismo. No es lo Vale, mismo. vale. No ¿Quién es lo no mismo. tiene órganos en desequilibrio? Por favor, díganoslo. ¿Quién? Vale, muy bien. Entonces, aquí vamos a revisar un poquito qué pasó con este chico y con sus chakras, ¿ok? Vale, es cierto que no estamos viendo unos chakras súper alineaditos después de la intervención, ¿ok? O sea, es cierto, ¿vale? Pero sí hay un movimiento que vale la pena también ir analizando, ¿ok? Em, En la parte, digamos, de chakras bajos hay una mejoría del segundo chakra y se desalinea el primer chakra, pero recuerden también algo. Este músico es percusionista, ¿ok? Hay una parte del audio que de hecho él en la encuesta cualitativa le disturbó, no le gustó, que es la que tiene que ver con tambores. Hay una, en el principio del audio, primer chakra es tierra y los instrumentos que utilicé para poder generar un impacto en el primer chakra son instrumentos de percusión fuertes, ¿sí? Ujú. Y lo desequilibraron, claro, el pobrecito ya
entre todo lo que él pues está saturado con el tema de la percusión, se ve que este estímulo no le favoreció. Y son cosas importantes que hay que ir notando porque de eso se trata, ¿no? Ir personalizando también la experiencia sensorial. No somos robocitos, en donde obviamente una fórmula no nos va a hacer bien a todos por igual, depende de nuestra historia de vida, de nuestro momento actual, de nuestras necesidades, de pues millones de factores dinámicos. Algunos estímulos nos van a funcionar y otros no, por más que la teoría diga misa. Y en este caso le ha desequilibrado un poco el primer chakra, ¿vale? Pero fíjate qué curioso, que en cómo bajar, fíjate la cantidad que baja el estrés, ¿no? Ah, Yo creo que es digno de parar, que consigue relajarse bastante y el poco movimiento que hay en los chakras, o sea, ¿cómo nos podría dar, tú obviamente tienes la historia del cliente, pero cómo podría darnos información de lo cronificados que están los traumas en su caso? ujú. Sí, es cierto, es cierto, es cierto. Em, de todas maneras, sí hay movimientos interesantes, porque él, fíjense que después habla de esta experiencia sonora. Él habla de sentirse empoderado. Hay un sector, vamos por orden, ¿no? Hay un sector de la pista de audio en donde le gusta el tema de la lluvia, del agua, de la tormenta, que es segundo chakra, haciendo también un paralelismo con la activación de la energía sexual, tiene un ligero movimiento a la izquierda. De hecho, hay momentos del audio donde hay truenos que simulan el orgasmo y estaba fascinada con eso. Un poquito se movió ahí, yo creo que necesita un poco más. Pero ya se ve que el tema del agua lo relaja y le empieza a alinear el chakra, a ver un movimiento, así sea pequeño, ya nos está diciendo algo. ¿Ok? Em, Interesante porque en la encuesta cualitativa que les digo que pasó después es un poco en esa narración sonora que pasa por todos los chakras y todos los sonidos específicos. Pregunto cómo se sintió con cada sonido, ¿sí? Y después también cómo se sintió en general. Y bueno, este tema del agua, el que no le haya gustado y se sintió perturbado con el tema de los tambores y la percusión, pues que tenía su significado, el tema del agua con su energía sexual que empezó a funcionar, ¿sí? En línea general, él habla de que se sintió seguro de sí mismo, de que se sintió empoderado, de que se sintió potente, que se sintió con más energía vital. Y eso es el movimiento mucho más significativo que hay en el tercer chakra, ¿sí? ¿Se dan cuenta? Que empieza a querer ya a regresar a su línea, a su centro. ¿M? Ujú, Ahí hay un movimiento importante y es una de las cosas que él más sintió en general de su experiencia, es esta energía vital, esta seguridad, este centro del yo, este plexo solar, que es el tercer chakra, lo verbaliza como una cualidad energética que pues ha generado en él de manera positiva. Su chakra del corazón, Vane, recuérdame, derecha es extrovertido, extraversión, bueno, perdón, izquierda, en el programa izquierda, o sea, según lo ves, izquierda, ¿sí? extraversión, derecha, introversión. Ok, derecha, introversión, ajá, como por En ejemplo el el... programa, que sería luego al contrario, pero viéndolo aquí, la derecha corresponde a la introversión, la Ok, izquierda. exacto, por eso es, sí, disculpa porque yo con la lateralidad, A mí también me pasa, me tengo que poner a pensarlo. para mí lo que es arriba es abajo, estoy como equivalión, lo que es abajo es arriba, o sea, tengo que verla escrita. Sí, de hecho el tema del kundalini, la energía sexual la tenía bastante retraída. Vale, genial. Entonces, vale, aquí el tema del corazón se centra, él pasó por un proceso de duelo, está buscando pareja, se siente un poco frustrado de no encontrar a la persona indicada, pues a veces en terapia habla de miedo a la soledad, de quedarse solo,
ha generado algunas relaciones con apego, ¿sí? Está en esa búsqueda del otro, pero no encuentra, ¿sí? Por eso él se chequea desalineado. Ujú. Él habló también de sentirse en paz, de sentirse tranquilo, de sentirse en su lugar, ¿sí? Estamos haciendo también un trabajo de merecimiento, de valor propio, de soltar esos apegos, de elaborar los duelos. Y se ve también, hay pues una diferencia interesante en ese chakra, ¿vale? Su comunicación también se centra, el chakra de la comunicación, el quinto chakra, hay un movimiento interesante, más centrado, más alineadito. Fíjense como quinto y cuarto y quinto chakra se alinean ambos, son centros de coherencia también vibracional entre lo que uno siente, piensa y dice y hace. Aquí está el quinto chakra, quinto y cuarto chakra, también es una manera de expresar sus emociones de manera más alineada, más coherente, ¿ok? Está también haciendo ese trabajo en terapia. Es verdad que el sexto chakra se aleja un poquito y más bien el séptimo se hace un movimiento pues interesante más hacia el centro. Esto tiene que ver también con su sensación de paz. Em, es una persona que en línea general tiene mucha rigidez mental, ¿sí? Le ha costado ser abierto a estas experiencias que él habla como de raras, ¿no? Esto de la astrología, esto de la terapia del sonido, a pesar de que es músico, él siente como que como que no está tan familiarizado. Entonces, el tema de prejuicios, preconceptos, un pensamiento rígido, pues anda por allí y es muy probable que durante la experiencia, él me dijo que le costó pues relajarse completamente porque tenía mucha actividad mental en esa experiencia que estaba teniendo, ¿sí? Justo te iba a preguntar, normalmente es un poco movimiento en los chakras habla de esa rigidez, Ah, mira, esa falta de movimiento es rigidez. es rigidez mental, sí, sí. Personas que mientras están haciendo la estimulación se quedan como muy activas a nivel de pensamiento en vez de poner su atención en lo que está sucediendo en el cuerpo, pues ponen su atención en lo que están pensando y también les cuesta abrirse y adaptarse a experiencias nuevas. Entonces eso también lo podemos notar en este tipo Pero de... fíjate, la energía del chakra garganta entiendo que estará aumentada, ¿no? Aquí no, aquí está la foto, pero estarían aumentada, ¿no? Eso corresponderá a 6 con algo, ¿puede ser? ¿Ese tamaño? No Es aumentada, si se ponen a ver, es la pelotita más grande de todas las pelotitas. sea, estaría Habla un montón, ¿eh? Habla eso te iba a muchísimo. decir, digo, aquí parece que habrá verborrea. No, me digo yo. Si Hay no, que pararlo, si ya no va. canta, que solo toca, hay No, verborrea. no canta, pero debería cantar. Y ahí sublima un poco. Sí, de esas personas que van a terapia, pero lo que quieren es hablar, 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 y decir, y decir, y decir, y decir, y uno, ay, ya va, que tengo que hacer la intervención, ya va. Siéntate aquí, escucha esto demasiado tiempo, o sea, ya va. Y con todo y todo se les entró, ¿no? El quinto chakra y el cuarto. Mm. Pero bueno, se ve que la mente la tenía muy activa. Esto yo lo pudiese interpretar con esa sensación de paz que tuvo, de empoderamiento, este movimiento del tercero y de paz, este movimiento del séptimo chakra, en donde pues se ve una alineación mayor. Así Entiendo que que cuando hablas de problemas un poquito con la energía kundalini en la parte sexual es que hay problemas con respecto a las relaciones sexuales, ¿verdad? hay problemas con respecto a las relaciones sexuales, Claro, sí. porque está demasiado y demasiado poco movimiento, y nos indica un Y bloqueo crónico y hay antiguo. un bloqueo crónico en la energía sexual, alguna disfunción sexual que empieza también a Ah, aparecer. vale, vale. Pero interesante que él reporta, sin saber, que el agua y ese momento de la pista sonora estaba pues reforzando el tema sexual y segundo chakra, que eso le encantó. Entonces, por supuesto, o sea, tema de sonido se fue con un montón de pistas de agua. Ven acá, espérate que vamos a empezar. Y le gusta mucho cuando supo que pues eso le activaba la energía sexual, dame más, dame más. Ahora es uno de los que ya creen todo. Venga. Así que bueno, interesante, ¿ok? Mm.
Vale, muy ¿Quieres bien. hacer más preguntas ahora que estamos viendo el caso para, bueno, pues si queréis saber más, qué puede significar algo, dudas que tengáis sobre lo que ha contado y la correlación? Sí, yo Por ahí. quería hacer un apunte. Esta persona venía a la consulta por un tema de estrés, pero no nos salía estrés. Sí, Entonces, viene por un tema, el tema es amoroso, o sea, en ah, realidad vale, viene vale. porque se encuentra, sí, se Vale, encuentra vale, vale. Ahora perturbado. me cuadra. Sí, él se encuentra perturbado, o sea, dice que está Mm. perturbado. También recuerda que las personas como motivo de consulta meten en la cajita del estrés cualquier cosa. Ah, claro. Sea que tienen un duelo, sea que tienen preocupación, sea que te están tristes, todo eso es estrés, ¿no? Estrés y ansiedad. Entonces, también hay que hacer un trabajo entre lo que es el motivo de consulta aparente, que es como la persona se lo explica, pero su tema es más de identidad, ¿sí? ¿Quién soy? ¿Qué merezco? De apegos y de duelos emocionales, ¿sí? Es que fíjate, cuando he visto el caso, no he podido evitar que mi mente pues hiciera una composición, ¿no?, de esa persona y me ha venido una persona con un carácter rígido. Él lo es. Bien, viendo todo esto, o sea, con mucha rigidez, o sea, sí quiero un cambio, pero no. Sí, pero no. O sea, Sí, pero no. sí, Ah, pero. mira cómo lo leíste perfecto. Digo, me parece. Él es un sí, pero no. Exactamente. Sí, 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 pero no, no, no. Pero claro, porque la gente dice que bueno, que quiere una relación, pero. Ajá, pero a mi Pero manera. Y como sí, yo digo. claro. Ajá. Entonces, claro, habían cosas que no, visualmente y con lo que decías no me cuadraban, entonces por eso he querido No, está muy intervenir. bien. Está Ujú. muy bien, está muy bien. Vale, ¿hay alguien ¿Hay más? alguien más? ¿Queréis preguntar alguna cosita más? Bueno, yo creo simplemente, no voy a entrar en preguntar ni percepciones, ¿no? Por no entrar demasiado a detalles del caso, pero creo que es algo más complejo de lo que estás contando aquí, ¿no? La historia del cliente bastante más. Por supuesto, Nada, por es porque es supuesto. muy significativo los tres primeros chakras, con esa desorganización, a diferencia de los a partir del quinto hacia arriba, y el poco movimiento y obviamente la correlación que hay con cada uno de los chakras con posibles experiencias traumáticas que entiendo que pueden estar ahí. Exactamente. Sí, 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 sí. Obviamente los casos son, por supuesto, hay más información, son más articulados. Un cliente pues tiene una historia en donde los padres de él no les dieron, o sea, fue muy sobreprotegido, ¿sí? Por lo cual hay una estructura también allí de dependencia que genera también esa rigidez mental, esos apegos, esa necesidad de que las cosas se hagan como yo digo, ¿sí? Em, es una persona de por sí como que, por eso su primer chakra al inicio está centradito, porque es una persona que responde y es funcional ante la sociedad, ¿sí? O sea, va para su trabajo. Él puede sentirse malísimo, pero es una persona que va y cumple y hace sus horas de trabajo y hace todo lo que tiene que hacer, regresa y, o sea, es disciplinado, es ordenado, ¿sí? Em, pero es muy susceptible en relación a yo me siento inadecuado, cuál será lo que el otro me dice de cómo yo soy o cómo no, o cómo no, será que yo estoy bien o no estoy bien. ¿Será que me merezco esto o no me lo merezco? Allí es donde están sus principales dudas, que de hecho es el chakra, el tercero es el chakra más desalineado. ¿Sí? Ujú, Él ha hecho un trabajo igualmente. Esto, digamos que también son trazados de la primera vez que experimentó en la terapia del sonido y al principio de la terapia, ¿sí? Vale, muy bien, aquí así a ojito, solo como para compartir, también vemos que hay o sea, que la línea
anaranjadita, que es la del antes, en puntos específicos está como por la zona amarilla, ¿sí? ¿Ven esos picos? Y la azulita, la moradita, está como un poco más mejorada en relación a la anaranjada, ¿ok? Bueno, aquí uno hace el análisis de todos los órganos, ya sabemos que la zona verde es la zona en donde pues está mejor, ¿sí? La zona óptima. Y los picos pues representan también algunos problemas funcionales, posibles dificultades desde un punto de vista energético en algunos órganos. Ok. Em, vale, seguramente aquí Vanessa también nos ayuda. Aquí, fíjense, Verónica, es el mismo Verónica, dedito, antes, después. Fíjense la zona interna, como hay como mayor, ¿cómo diríamos? Sí, Como hay ruido interno, hay hay ruido, un ruido, exacto, no me venía la palabra. Ruido hay ruido interno interno. está un poquito mejor. Les aseguro que esto no era una uña, estos cachitos que ustedes ven aquí. Pues esos son áreas cerebrales. Ah, Eso es ahí justo lo que está, estaba mirando. la rigidez, ¿no? Mental, ¿no? Que estábamos hablando también. Bueno, habría que ver si hay algo más detrás. Mm, Bueno, siempre hay algo más. siempre hay algo más. Cuando empiezas a tirar del hilo, No, eso pero no me es... refiero a eventos, sino que estemos hablando de una posible psicopatología. mm, mm. Tiene una rigidez mental Que muy puede, particular, muy trancada, sí. vale, que puede estar correlacionada con algún trastorno de personalidad. Vale, ¿ves? Por ahí ya va cuadrando. Verónica, ¿me oyes? Albert, sí, Sí, en el cuadro anterior que has mostrado, sí, que puedes retroceder, ¿sí? Sí, en esta gráfica anterior, me ha parecido, es que se ve muy pequeño. En la izquierda pone glándula, tiroides, garganta, laringe y sí, está en la zona amarilla. Muy sí, alto. Es muy alto, ¿no? Eso. En sí. cambio, el chakra del cuello estaba el más centrado de todo. Pero hay un En el exceso de después. energía. Si te das ¿Cómo? cuenta, eso corresponde al exceso de energía que hay en la zona. Esa hiperfunción que ves aquí justamente está representada en chakras con un chakra con exceso de energía. Hemos dicho que estaría en un, digo, yo he pensado que estará en un 6 con algo probablemente, que cuando lo comprobemos probablemente esté. Y ahí es la representación. Y es curioso que, fíjate que habiendo mejorado las funciones, no haya mejorado la zona. No sabemos si, bueno, no sabemos si fuma o si tiene algún problema. Recuérdense que es una persona que habla completamente de sí misma todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. O sea, yo tengo una orientación teórica clínica particular, es narrativista, interaccionista, construccionista, no se diagnostica. Eso no quiere decir que no haya estudiado psicopatología, pero si tuviese que generar un diagnóstico psicopatológico, que ya estaba pues comentando la colega que se da cuenta perfectamente, aquí hay un trastorno narcisista de personalidad, Total. ¿sí? Ya, pero yo como que no, como no lo hago eso, pero sí. Entonces, interesante, Albert, porque fíjate cómo el tema también del yo, del ego, ese chakra tan aumentado que es el más gordito en el quinto aquí, Sí, esa necesidad de hablar, hablar, hablar. El tema es así como yo digo, la pareja tiene que ser también con las características que yo pues impongo, etcétera, hace que se esté generando una posibilidad hasta de disfunción en el órgano aquí, porque hay mucho desequilibrio, ¿sí? sí, Cuando hay a lo mejor desequilibrio en la garganta puede ser que también afecte, porque lo que es arriba es abajo, entonces el segundo chakra también está muy conectado con la garganta, entonces ese también ahí se Efectivamente. puede ver esa disfunción, esa...
no comunicación o no sublimación de lo sexual, o demasiada sublimación de lo sexual, ¿no? Está genial también esa interpretación, sí, sí, sí. Vale, vale. Vale. Em, algunos parámetros también de análisis, pero ahora tengo dudas si esto está correlacionado, no sé por qué me surgió la duda si esto tiene que ver con el mismo cliente o no, ¿sí? Me parece que no por los parámetros que estoy viendo acá. Lo debo haber sacado de alguna interpretación Mm. pero bueno, no importa. Igualmente, aquí, por ejemplo, tienen un ejemplo, tómenlo como ejemplo, por favor, esta lámina, ¿sí? Y disculpen el error de cómo ustedes pueden colocar los parámetros del BioWell, ese número que les da el antes y el después, y qué tipo de interpretación, según el manual, pueden colocar para de generar una respuesta, ¿no? En función de esa cualidad en el cliente, pues qué significa, ¿no? Esa mejora significativa o esa disminución clara, etcétera. Vale, se los dejo allí como ejemplo de interpretación. ¿Ok? Vale, muy bien. Ya vamos a terminar. Han tenido muchísima paciencia, ¿Qué va? muchísima. Como muy técnicos nos pusimos, ¿verdad? Pero bueno, espero que haya sido útil. Sí, ha sido muy útil. Ah, ok. Nos ha encantado. Gracias. Algunos gráficos, esto es, en general, esta es una cliente que está haciendo terapia del sonido, como es a distancia, no puedo utilizar el BioWell, pero está haciendo terapia del sonido con el HeartMap. Y estas son algunas sesiones antes y después. Estas son unas de las primeras sesiones con el aparato en donde medimos la variabilidad cardíaca, en donde vemos claramente que todo lo que está en la zonita verde son los momentos en donde ella, haciendo ese biofeedback, ¿vale? Ha tenido una respuesta positiva y ha mantenido una variabilidad cardíaca buena, ¿sí? Y ven cómo oscila. Espérense que esto... Ajá, por ejemplo, estas son las primeras sesiones de terapia del sonido. Esta es una persona que ha hecho, tiene esclerosis múltiple, 53 años. Ha hecho de manera sostenida terapia del sonido por alrededor de 3 meses hasta ahora. Estas son las primeritas sesiones del antes y el después de una sesión de terapia del sonido. Fíjense cómo ella empieza en un averaje de 1 con una coherencia en puntos de 42 y poquitas zonas logra estar con una variabilidad cardíaca adecuada. De hecho, aquí vemos que tiene una variabilidad cardíaca baja de más del 50%, media del 16% y alta del 34%. Y como ella va mejorando también en las sesiones de terapia del sonido que hace desde casa y después ella misma se coloca el HeartMath, ¿ok? Esto es al revés, chicos. Discúlpenme, esta de 78 es antes, yo y mi lateralidad, bueno, ya lo tienen así, pero ya saben. Y esta es la de después, en donde ella mejora la averaje, ¿ok? Mm. Así como esta. A ver, no, esta está correcta. Sí, la que está al contrario es esta. Vale, lo que les quiero comentar, que con el mismo protocolo ustedes pueden utilizar y correlacionar también con otros instrumentos esa medida del antes y después y ir viendo resultados. Les prometo que esta clienta está súper interesada en el nuevo, que no tengo información, pero pues ya aquí aprovechamos que está Poli y Vanessa del nuevo aparato del BioWell que es como más portátil, ¿no? Sí, ya la tenemos a disposición porque ella como se acostumbró a hacer esto con el antes y el después, pero con su aparatito ella dijo, ay, yo quisiera también el BioWell portátil. Todavía no está disponible. Están ya, los tenemos aquí, pero todavía no han salido. Bueno, los tengo en realidad yo aquí, aquí al lado. Que tengo el Justo. almacén conmigo. Aquí está, Justo. Mira, si ahí lo lo queréis tenemos. ver. Ay, nos dan coco. I'm teasing you.
es un teasing. Lo estamos probando, su estabilidad, la repetibilidad de las mediciones. Y va bien, va a salir pronto. Eso, genial, me encanta. Bueno, pues los clientes también lo esperan para dar continuidad. Eso, pues yo lo veo muy útil porque uno, por ejemplo, para tener un análisis mucho más profundo, tenemos nuestro Super BioWell. Pero si después la persona de nuestra consulta se queda haciendo nuestras terapias, por ejemplo, estimulación sonora o visual o alguna técnica de respiración o lo que ustedes hagan en casita, ellos mismos pueden también ir midiendo con algunos parámetros más sencillos el antes y el después y tomando un nivel de conciencia mucho mayor. Es verdad que obviamente nuestro nivel de experticia y el análisis del aparato grande es muchísimo mayor y más rico, por lo cual podemos dar un feedback mucho más completo, pero ellos pueden ir obteniendo un seguimiento por ellos mismos, generando un nivel de conciencia mayor también de cómo pues, en las técnicas que aplican pues, les generan un resultado beneficioso. Así que lo veo muy bien para hacer monitoreo y seguimiento. Es una Ah, maravilla, tío. nos avisan. Bueno, les doy muchísimas gracias por la atención, por el tiempo. Creo que hicimos un montón de tiempo. Y espero que haya sido útil. Quedo a la orden, por supuesto, para todos. Y pues súper entusiasta de compartir con ustedes pues también las experiencias que ustedes han tenido con el VivoWell y sus terapias. Mil ¿Quieres, gracias, Vero. Y muy encantado de tenerte en la familia Bioel. Y vamos aprendiendo juntos. Gracias también, Paul, y a todos, y a Vane también, ¿quieres por dejar de invitarme. compartir pantalla, cielo? Sí, Sí, así tenemos así. Muchas gracias bueno, por compartir tu sabiduría, es una maravilla. Vamos, se puede aprender contigo. Da gusto poder analizar casos contigo, ¿eh? Esto hay que hacerlo. Bueno, familia, pues muchas gracias también por vuestro tiempo, estar aquí con nosotros y uniros una vez más a estas conexiones. Y bueno, Verónica, gracias. Muchas gracias. a todos por el tiempo. Y nada, Gracias por esas palabras bonitas. Ya estoy viendo en el chat. Abrazos, qué buena abrazos. orden. Saludos a todos. Yo Chao, me familia. despido de todos vosotros. Va a ser mi última charlita aquí en este contexto con todos Bonita. vosotros. Os doy las gracias por todo este tiempo y a seguir aprendiendo. Y seguro que nos seguimos viendo de otras maneras. Y nada, cualquier cosita nos vais escribiendo para dudas o aquello que necesitéis. Te vamos a extrañar, Vane. Ha sido un pilar para todos y Ay, estamos gracias. agradecidísimos. Muchas gracias, pero no desaparezco, ¿eh? Yo Por sigo con la favor, parte de, de hablamos. sostener bueno, pues con BioWell en la parte central haciendo otro tipo de tareas. Pero bueno, yo sigo, como os decía, sigo siendo formadora de BioWell Company y por aquí, bueno, y irán saliendo propuestas de Excelente. formaciones, de análisis y de cositas, seguro. Pero bueno, vais preguntando a Paul y bueno, ahí está Paul para todo lo que necesitéis. Y nada, nos seguimos viendo, familia. Muchísimas, muchísimas gracias por todo. A todos. Gracias. Chao. Besos. Feliz noche. Feliz noche.